Buenos días chicos, hoy trabajamos en historia, cómo era la educación en el virreinato. En principio, las características de la educación en la colonia han sido tres. Han sido elitistas, ha sido dogmática y ha sido memorística. ¿Por qué se dice que la educación en la colonia ha sido elitista? Porque la educación ha sido un privilegio de clase que solamente han tenido acceso los que pertenecían a la clase dominante. En este caso, los españoles, los criollos que eran hijos de españoles, ¿no? Ricos, y los caciques, los de las integrantes de las panacas reales. Y la gran mayoría de la población, en este caso los indígenas y esclavos, han sido excluidos de la educación. Solamente han tenido acceso a la educación los ricos, la clase dominante y los caciques que provenían de las panacas reales, o sea, los que descendían de la clase gobernante en el Tahuantinsuyo. Entonces, por eso se dice que es elitista. Y se dice que es dogmática porque los estudios eran controlados por la corona española y por la iglesia. Entonces, por lo tanto, lo que se enseñaba, los conocimientos que enseñaban los maestros, no podían ser cuestionados. Lo que ellos enseñaban se tenía que aceptar. No había en la época el aspecto crítico que hay hoy día, no, allá era dogmática. Aceptábamos lo que impartían los maestros, y en este caso, los maestros eran los representantes de la iglesia. En este caso, los que estaban encargados de la educación han sido los jesuitas. Y por otro lado, se dice que la educación también, en la otra característica de la educación en el virreinato ha sido memorística. Esta metodología se basaba en la repetición de las lecciones y enseñanzas que impartían en este caso los maestros, que eran religiosos, de la congregación de los jesuitas. Entonces, ¿cuáles han sido las características de la educación en el virreinato? Entonces vamos a decir que han sido elitistas, han sido dogmáticas y han sido memoristas. Esas han sido las características, tres características. Ahora bien, ¿cómo ha sido la estructura de los estudios? En primer lugar, las primeras letras. ¿En qué consistían las primeras letras? En aprender la lectura, escritura en castellano, las operaciones básicas de aritmética y la doctrina cristiana. Todo esto se realizaba bajo la supervisión de un tutor o en una escuela parroquial. Les vuelvo a repetir, los que estaban encargados de la educación en la colonia ha sido una congregación religiosa que eran los de los jesuitas. Más adelante, cuando estamos cerca por la época de la independencia, la educación entra en crisis porque las reformas borbónicas expulsan a los jesuitas del territorio peruano. Entonces la educación entra en crisis. No había quien enseñe en los colegios ni en las universidades, porque eran los jesuitas los que se dedicaban a eso. Al ser expulsados, entra en crisis la educación, pero eso va a ver más adelante. Ahora, después de las primeras letras tenemos los estudios menores. Los estudios menores consistían en las lecciones en latín. Su aprendizaje era muy importante, porque esos conocimientos eran transmitidos en latín. Por eso era importante el estudio y el aprendizaje de latín. Y los estudios mayores, ya pues una vez que concluían los estudios de latín, los estudiantes continuaban los estudios mayores, que se dictaban principalmente filosofías o de arte. Los estudios principales de la época eran filosofía o artes. Más adelante entran otras carreras y vamos a verlo ahora mismo. Ahora, los centros de estudios, los lugares donde estudiaban. Ahora, para los criollos, la corona española les ha permitido la instalación de universidades, de acuerdo al modelo europeo, en este caso en España. Pero también han creado centros de estudios superiores que estaban dirigidos a las congregaciones religiosas, o sea, para la formación de sacerdotes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tipo de estudios, debemos distinguir dos tipos de instituciones. Uno, las universidades, y luego los colegios reales, también llamados los colegios mayores. Aquí, ¿cómo eran los colegios reales o los colegios mayores? Eran internados donde se impartían los mismos cursos que se dictaban en las universidades, en este caso la Universidad de San Marcos.
Si los estudiantes quieren obtener un grado académico, en este caso de bachiller o licenciado, o puede ser maestría o doctorado, tenían que rendir exámenes en la universidad. Y esa tradición, ese modelo se sigue hasta hoy día. Ahora, entre los colegios mayores tenemos el colegio de la época, ¿no? El colegio San Pablo, el colegio San Martín y San Bernardo, todos ubicados en el Cusco. Ahora, en las universidades eran centros de estudios también superiores que también otorgaban grados académicos. Las materias que se enseñaban en esas universidades fueron principalmente filosofía, arte, derecho y teología. Las universidades, las primeras universidades que se fundaron en la época han sido principalmente la Universidad Mayor de San Marcos, que fue fundado en el año 1551 a iniciativa del Fray Tomás de San Martín y fue creado mediante real cédula firmada por el rey Carlos I. La siguiente universidad fue la San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho en 1667. La Universidad San Antonio de Abad en el Cusco en 1692 y la San Agustín de Arequipa en 1741. Las 4 universidades que se fundaron en esa época siguen vigentes hasta hoy día, siguen funcionando y siguen formando bachilleres, licenciados hasta hoy día. Ahora, ¿qué eran los colegios de caciques o los colegios de curacas? Porque la mayor parte de los indígenas no tenían acceso a la educación, solamente los caciques o curacas que provenían de las panacas reales. Estos curacas han gozado de privilegio por parte de las autoridades españolas, porque eran considerados nobles. Entonces, esto quiere decir que los caciques y curacas estaban por encima de los indios, del común. Por eso tenían acceso a la educación. Los españoles decían que ellos tienen que estudiar porque tenían que ayudar en la administración de la colonia. Y por lo tanto habría que educarlos, habría que llenarles la cabeza de ideas occidentales. Y se convirtieron pues en intermediarios entre el aparato de la colonia y la población indígena. Cuando querían hacer algún trámite, alguna información, los españoles no se dirigían directamente a los indígenas, se los informaban a los caciques y curacas y estos se los informaban a los indígenas. ¿Ve? Y para esto establecen colegios de caciques en diferentes ciudades en la época del virreinato. Ahí aprendían doctrina cristiana primero los cristianizaban, aprendían también gramática, aritmética. ¿Para qué? Para que puedan realizar las cuentas y cobrar el tributo. También aprendían latín, recibían clases de literatura y de buenos modales, pero al estilo europeo. La colonia en los virreyes han tenido mucho cuidado con la instrucción de los caciques, solamente los occidentalizaban, su educación no era completa, tenía un límite, porque corrían ellos, pensaban que si lo educaban bien a los caciques, podrían cumplir el papel de revolucionarios, entonces solamente los capacitaban hasta cierto nivel. El príncipe de Esquilache, o sea, el virrey Francisco de Borja ordenó: se les pondrá en la mesa el maíz tostado o cocido y algunas papas, así porque están en costumbre de comerlo, como para que no lo hayan podido, para que no lo hayan perdido cuando vuelvan a sus tierras. Entre los caciques, los colegios de caciques han sido varios, o sea, los educaban hasta cierto nivel. Teníamos el colegio de príncipes en Lima y el colegio San Francisco de Borja en el Cusco, todo a cargo de la congregación de los jesuitas. Luego tenemos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue creada en 1551 en la ciudad de Lima. Tuvo una gran importancia intelectual y política en la colonia. Esta universidad gozaba de las rentas que provenían de los inmuebles urbanos y haciendas y tributos de los indios. Y los estudios que se impartían en la San Marcos eran principalmente artes, derecho, filosofía y teología. Había también estudios de física y matemáticas.
y también había una cátedra en medicina, que se convertiría más tarde en la Escuela de Medicina San Fernando, como lo es hasta hoy día. Y los seminarios eran colegios donde educaban a los futuros sacerdotes que existen hasta hoy día. El primero fue fundado por Santo Toribio de Mogrovejo en 1590. Y en el siglo XVIII se da una transformación en la educación. Con la llegada del nuevo siglo, las nuevas ideas alborotaron el ambiente político en Europa y también en las aulas universitarias. Nos referimos, muchachos, a la ilustración. En esta época es que se produce la expulsión de los jesuitas. Y la ilustración ha sido una corriente filosófica e ideológica que ha abierto los ojos a los precursores de la independencia y prepararon la guerra por la independencia. Entre estas instituciones tenemos principalmente al Convictorio de San Carlos, que era dirigida por Toribio Rodríguez de Mendoza. Hubo otras instituciones. Entonces, chicos, hoy hasta aquí llegamos, y en la página 136 y 137 de su libro respondan ustedes los temas de la retroalimentación y envíenme las fotos al terminar la clase hoy mismo, chicos. Hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.